Laguna Negra. Hoy os he traído al canal la historia de una joven y sus padres que viajaron al desierto de Arizona para pasar allí unos días. Esta familia viajaba en una autocaravana y tenían pensado quedarse allí una semana, pero la hija descubrió algo que cambió su vida para siempre. La historia me la enviaron hace unos días y ocurrió hace muy poco, concretamente en el mes de septiembre de este año. Decir que la joven no ha querido decir su nombre, ya que prefiere quedar en el anonimato. Si este vídeo alcanza los 400 likes en menos de 2 horas, traeré al canal más historias como esta. Dicho esto, os voy a contar la historia. No pretendo que nadie crea mi historia. Si a mí me la contaran tampoco la creería. Lo que me pasó el día 17 de septiembre es una de esas cosas que tienes que ver para creer. No quiero fama. Tampoco quiero que nadie me reconozca. Tan solo quiero hacer saber a la gente que hay cosas en este mundo que desconocemos por completo. Lo que vi en el desierto de Arizona me quita el sueño todas las noches. Voy a comenzar desde el principio. Mis padres tienen una autocaravana y desde hace tiempo teníamos pensado hacer un viaje al desierto de Arizona. La idea de pasar allí una semana nos tenía fascinados. Mi padre es aficionado a la fotografía y a mi madre y a mí nos encanta explorar sitios nuevos. Mis tíos nos habían comentado que aquel desierto era muy peligroso y que fuéramos bien equipados porque en un sitio así no hay que confiarse. Nuestra primera parada fue al borde de una zona montañosa. Mi padre comenzó a fotografiar el lugar y yo y mi madre bajamos para respirar un poco de aire, ya que hacía mucha calor, así que cogimos unas cantimploras y empezamos a caminar por allí. Aquello era espectacular. La sensación que tenía era lo insignificantes que somos en el mundo. Me sentía como una pequeña hormiga en un mar de dunas. Después de un rato caminando por allí, nos fuimos al borde de unas pequeñas montañas para cobijarnos en la sombra, y ahí descubrimos una pequeña gruta. Mi madre quedó impresionada con aquel descubrimiento. Parecía que la cavidad era bastante profunda, pero las linternas estaban en la autocaravana, así que la curiosidad nos pudo y fuimos a avisar a mi padre. Cuando se lo dijimos, cogió un par de linternas y unos prismáticos y se vino con nosotros. La autocaravana la teníamos a unos 200 metros de la gruta. La entrada era bastante estrecha, pero a medida que íbamos entrando aquella cueva se iba ensanchando. No sabíamos si aquello era una formación hecha por la naturaleza o alguien había construido esa gruta. La temperatura allí era bastante agradable, pero extrañamente había un fétido olor como a podrido. Cuando llevábamos unos 30 metros hacia adentro, comenzamos a ver unos extraños símbolos en la pared. Eran símbolos que nunca en mi vida había visto. Mi padre nos dijo que aquello era increíble, que habíamos descubierto la cueva de una antigua civilización, y le dijo a mi madre que iría por su cámara de fotos para fotografiar aquello. Mi madre y yo nos quedamos fascinadas viendo aquellos símbolos. La cueva era mucho más profunda de lo que imaginamos. A pesar de enfocar con la linterna no se veía el final. Pero tras 2 minutos, escuchamos a alguien de correr hacia nosotros. Era mi padre. Su cara reflejaba una expresión de susto que nunca en mi vida había visto, y tenía la respiración muy acelerada. Mi madre desconcertada le preguntó que qué pasaba, y mi padre con voz temblorosa dijo que había algo junto a la caravana. Mi madre le dijo: ¿Cómo que algo? ¿A qué te refieres? Mi padre fijó su mirada en el suelo y dijo: No os lo vais a creer, pero hay un ser ahí afuera, y no sé qué demonios es. Mi madre y yo nos quedamos pálidas. Sabíamos que mi padre no bromeaba con aquellas cosas. Yo me puse a llorar en el suelo. Nunca me vi en una situación así. Mi padre me tranquilizó y nos dijo que nos acompañaba hasta la entrada de la cueva. Allí le dio los prismáticos a mi madre y dijo: «Dios mío». Yo le insistí en que me los dejara también. Quería ver qué estaba pasando. Cuando miré, me quedé en shock durante unos segundos. Un ser bastante alto estaba husmeando en la caravana. Era de color entre verde y gris
y tenía todo el cuerpo lleno de escamas. Sus ojos eran grandes y amarillos, y tenía una pequeña cresta justo encima de la cabeza. No tenía ropa, era como un lagarto pero humanoide. Aquella imagen se me quedó grabada en la cabeza. Recuerdo que tiré los prismáticos al suelo y abracé a mi madre. Mi padre nos dijo que nos quedaríamos en la cueva hasta que aquel ser se marchara, así que nos echamos cuerpo a tierra y nos quedamos mirando con los prismáticos. Aquel ser parecía estar mirando a través del cristal para ver si había alguien dentro, pero en lugar de marcharse, ocurrió lo último que imaginamos. Aquel ser venía hacia nosotros. Posiblemente la cueva donde estábamos era su guarida, y teníamos dos opciones: o bien echábamos a correr por el desierto, o bien nos metíamos en el interior de la cueva y nos escondíamos. Al final, nos escondimos en el interior de la cueva, apagamos la linterna y nos escondimos detrás de una roca que estaba casi pegada a la derecha de la cueva. Recuerdo que fueron los minutos más tensos de toda mi vida. Escondidos en una cueva en la oscuridad, en mitad de un desierto, y con un ser desconocido acechándonos. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos escondidos, pero al cabo de un rato decidimos salir poco a poco de la cueva para ver si aquel ser se había marchado. Mi padre miró a través de los prismáticos y no vio nada. Entonces nos dijo a mí y a mi madre que corriéramos todo lo más rápido que pudiéramos hacia la caravana. Y fue dicho y hecho. Corrí más que en toda mi vida. Dimos una gran carrera de unos 200 metros y llegamos finalmente a la caravana. Pero cuando ya pensamos que había pasado todo, aquel ser apareció delante nuestra. Estaba como a unos 20 metros y comenzó a correr hacia nosotros. Mi padre, muy nervioso, arrancó la caravana y aceleró al máximo. Entonces poco a poco lo fuimos perdiendo de vista. Jamás en mi vida se me va a olvidar aquella experiencia. Sobre el ser, puedo decir que era bastante inteligente. Su mirada lo delataba. Parecía estar controlando la situación en todo momento. Recuerdo que cuando lo miré, parecía estar buscando personas dentro de la caravana. Aun habiendo vivido esta experiencia, me cuesta creer cómo es posible que existan seres humanoides conviviendo con nosotros. Lo que tengo muy claro es que jamás volveré a pisar el desierto de Arizona. Si existe aquel ser, es muy probable que existan otros seres como él. Me da rabia que lo que vivimos en aquel desierto se quede simplemente en una mera historia, porque no tenemos ninguna prueba de aquel ser. Algo que quería comentar de esta historia fue cuando estacionamos para comer. Nos llevamos la sorpresa de que no había ninguna botella de agua dentro de la caravana. Mientras estuvimos en la cueva, aquel ser se había metido dentro y se había llevado todo el agua. Siempre me preguntaré qué intenciones tenía llevándose el agua, o cómo demonios abrió la caravana con la puerta cerrada, porque no tenía signos de haber sido forzada. Para terminar, decir que si algún día vais a un lugar inhóspito, tened mucho cuidado y no bajéis la guardia.